Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos viendo de neumatología, tratado acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Hoy sería nuestra reunión número 6 en la serie y estamos dándole continuidad a una reunión que tratamos anteriormente, a un tema que tratamos en la reunión anterior, que fue el tema del ministerio del Espíritu Santo. Ya en las 4 reuniones anteriores colocamos unas bases para poder ir un poco más adelante en relación con conocer fundamentalmente la obra del Espíritu Santo y quién es la persona del Espíritu Santo. Vamos a recapitular. En la primera reunión vimos nosotros el fundamento que mostramos que la iglesia tiene doctrinas fundamentales con las cuales la iglesia no puede negociar. Y entre ellas tenemos a Jesucristo como el fundamento de la iglesia. Pero recuerde que Jesucristo es uno con el Padre, Jesucristo es uno con el Hijo y Jesucristo es uno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos que el fundamento que es Jesucristo está ligado al Padre y al Espíritu. Entonces, todo lo relacionado con el Padre es fundamental y todo lo relacionado con el Paracletos, con el Espíritu Santo, también es fundamental. Entonces, cualquiera de las verdades relacionadas con el Padre y con el Espíritu Santo que se muevan, entonces la iglesia está próxima a caer en una herejía, ¿cierto? Entonces, por eso miramos en la primera reunión fundamentos y errores neumatológicos, por no conocer la doctrina del Espíritu Santo. La historia de la iglesia, una parte, en un tiempo, cayó en unos errores y en unas herejías neumatológicas que las tratamos en la primera reunión. En la segunda reunión hicimos 3 preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué era el Espíritu Santo? ¿Y cómo era el Espíritu Santo? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Respondimos de acuerdo a la Biblia. El Espíritu Santo es un ser. Nosotros somos un ser. Un gato es un ser, una mosca es un ser, un pez es un ser, Dios es un ser, nosotros somos un ser, los ángeles son un ser. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con Dios? Que Dios, el Espíritu, existe en modo diferente que nosotros. Dios, el Espíritu, existe en modo espíritu, por eso se llama espíritu, porque su modo de existencia es en espíritu. Nosotros tenemos un modo de existencia ¿en qué? En naturaleza humana, ¿cierto? Los ángeles tienen un modo de existencia ¿en qué? También en espíritu, pero no divino, ¿cierto? Entonces respondimos que el Espíritu Santo, ¿qué es? Es un ser que existe de modo diferente que nosotros, como una persona divina, porque es Dios, ¿cierto? La tercera pregunta era, ¿cómo era el Espíritu Santo? ¿Cómo es? Bueno, como Jesucristo. Jesucristo lo que hizo fue manifestarnos toda la deidad divina. Nosotros no hubiésemos conocido cómo era la deidad si Cristo no se hubiera encarnado. Pero cuando el Hijo de Dios viene en la economía de la encarnación, sucede que ahora nosotros podemos conocer cómo era el Padre. Sucede que ahora nosotros podemos conocer incluso cómo era el Hijo eterno, porque es que recuerde que el Hijo no comenzó su existencia en el vientre de María, no, el Hijo existía ¿qué? Desde siempre. Juan 1:1 lo dice muy claramente, en el principio era el Verbo, o sea, Él preexistía antes de que todo existiese, entonces el Hijo existía eternamente, ¿cierto? Y entonces cuando el Hijo desciende a la tierra, nos revela cómo era el Hijo eterno en la eternidad, que tampoco lo conocíamos. Pero nos revela también a quién más, al Padre. ¿No lo dice Él? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a qué? Al Padre. Pero recuerde, hay que entender ese versículo. Ha visto al Padre en imagen, porque Jesucristo no es el Padre. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. La Escritura dice muy claramente en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, los hombres, nosotros, y en el tiempo de los judíos, los apóstoles vieron al Padre en la imagen del Hijo. ¿Listo? Y entonces termina Juan 1:18 diciéndonos, a Dios nadie lo vio jamás, a la deidad. El monógenes Theos, el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, que hizo, lo reveló. Entonces Jesucristo, cuando se encarnó, nos mostró cómo era Dios, la divinidad.
¿cierto? Entonces ahí entendimos que el Espíritu Santo, ¿cómo es? Como Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Listo? En la reunión posterior vimos nosotros los símbolos, las ilustraciones, las figuras que tiene la Biblia acerca del Espíritu Santo, y lo mostramos es para que cuando nos acerquemos podamos reconocer la obra del Espíritu incluso en el Antiguo Testamento. Y en la otra reunión vimos las obras divinas. Entonces, en las obras que se le atribuye la Biblia al Espíritu Santo vimos el engendramiento de Jesucristo en Lucas 1. Jesucristo fue concebido ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. Una obra divina, la confección de la Biblia. Segunda de Pedro 1, los santos hombres fueron inspirados y llevados por el Espíritu Santo a escribir. O sea que nosotros tenemos Biblias por el Espíritu Santo, ¿cierto? Otra obra divina, la iluminación del Espíritu en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caímos, nos sumimos en tinieblas. Efesios nos dice muy claramente que nosotros éramos tinieblas. Efesios 5:8. No es que había un pedacito de tiniebla por acá o un parchecito por acá. No, éramos las propias tinieblas. Entonces, como estábamos en oscuridad en nuestra mente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ilumina, da luz a nuestra mente para conocer quién es Dios, quién es Jesucristo y poder creer en Él, ¿cierto? Y entonces, ya en la reunión anterior vimos el ministerio del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo en los días de Jesucristo ministró todo lo relacionado con la obra del Señor Jesucristo. En la reunión anterior vimos nosotros que colocamos una base para poder mirar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Y cuál era? La inhabitación del Espíritu Santo en nuestro interior. Esa palabra inhabitación es la palabra en teología que se conoce como habitación. Los teólogos la utilizan así, para mostrar que el Espíritu Santo es residente y habitante ¿en dónde? En nuestro espíritu. Entonces colocamos esa base para mostrar que el Espíritu Santo, su servicio, porque la palabra ministerio es servicio, es ¿dónde? En el corazón del cristiano. El Espíritu Santo no trabaja afuera, desde afuera hacia adentro no. El que trabaja desde afuera hacia adentro es el diablo. Dios trabaja ¿desde dónde? Desde adentro hacia afuera. Desde lo profundo del hombre, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo precioso, ¿cierto? Es como las piedras preciosas, los diamantes, ¿cierto? Generalmente los diamantes, su forma final, en su inicio no era diamante, casi siempre eran carbones. Pero ¿qué pasa? El carbón, por estar metido a una muy alta presión debajo de la tierra, empieza a tener una transformación, ¿cierto? Y allá en lo profundo empieza a suceder la transformación del carbón a diamante. Cuando lo tenemos nosotros acá en nuestras manos, ya cortado, terminado, bien bonito, ¿cierto? Pero eso fue un trabajo en el interior. ¿De dónde? De la tierra. De la misma manera, el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Entonces, Jesucristo vino en los días de su carne y empezó a ejercer un ministerio. Pero el Señor les reveló a los discípulos que no siempre iba a estar con ellos físicamente, que Él tenía que irse. Pero alguien más, escuche esto, alguien más iba a continuar la obra de Jesucristo acá en la tierra con su iglesia. ¿Quién es esa persona? El Paracletos. Por eso es necesario que nosotros lo conozcamos para saber cómo relacionarnos interiormente con Él. Vamos a leer Juan 16. Vamos a leer el versículo 1. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado, ya recordamos entonces que Juan 13, 14, 15, 16, 17 sucede la noche que el Señor fue entregado. En esa noche que el Señor fue entregado, gracias a Dios que Juan recordó todas estas palabras y las plasmó en su evangelio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces, en el 15, 18 en adelante, les dice que el mundo los va a perseguir. Porque el mundo aborrece a Dios y nosotros somos de Dios. Por ende vamos a tener el mismo camino. Entonces el Señor les dice, el mundo los va a aborrecer.
El mundo los va a perseguir, pero acuérdense que yo les los dije, para que cuando estén viviendo una persecución tengan tranquilidad, porque ya debían saber que para eso estaban puestos en la tierra. ¿Listo? Esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿cierto? Entonces el Hijo de Dios iba a cumplir el final de su ministerio en la cruz. Después de la cruz iba a pasar al trono, ¿cierto? Entonces ya en Juan 14 le había dicho que se iba a ir a prepararle morada a cada uno de los hijos de Dios a través de la muerte y resurrección. Eso lo consideramos en la reunión anterior. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de otros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro, ¿cómo no va a haber tristeza? 3 años los discípulos con él, comiendo, durmiendo, escuchando sus palabras, escuchando sus mensajes, viendo los milagros, viendo el cariño y el amor de Dios expresado plenamente en la persona del Hijo de Dios. Haber visto al Señor en los días de su carne debió haber sido algo cautivante, hermano. Y los apóstoles sabían, ¿cierto? Habían experimentado con él todo este tiempo y claro, su corazón se llenó de tristeza al saber que ya no iba a estar con ellos más el Maestro. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Aquí hay muchas cosas a considerar, pero en relación con lo que estamos tratando, queremos decir que el Señor Jesucristo en los días de su carne no podía estar dentro de ninguno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaba precisamente en un cuerpo humano y el Señor mismo incluso estaba limitado por el espacio. ¿Por qué? Porque era un hombre. En su ser interior es Dios. Conoce todas las cosas, pero en su porte exterior es un hombre y eso lo limita en el tiempo y espacio. Entonces Él les revela a los discípulos que era necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Para que alguien más continuara el trabajo de Él. ¿Pero en dónde? En el interior de ellos. Él les dijo, me voy, pero voy a volver a vosotros. ¿Cómo iba a volver Jesucristo a nosotros? A través del Espíritu Santo. Cuando viniera el Espíritu Santo, entonces se cumple lo que leímos en la reunión anterior, la inhabitación trinitaria. Juan 14 nos dice que el que ama a Dios guarda su palabra, mi Padre le amará. ¿Y qué dice el texto? Y vendremos en plural. ¿Y haremos qué? ¿Morada en dónde? En Él. ¿Sí? Entonces ahora era necesario que Jesucristo fuese a la cruz, muriese para que Dios ahora pudiera hacer la morada en nosotros. Ahora Dios tiene muchos tabernáculos sobre la tierra, cada uno de sus hijos es la morada de Dios, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo va a empezar un trabajo desde el interior. Miramos entonces ayer en la reunión anterior un primer aspecto del ministerio del Espíritu Santo y era ¿qué? Guiar. Y Él iba a guiar a través de ¿qué? La enseñanza, nos iba a enseñar a través de la unción que hay en cada cristiano, nos iba a recordar las palabras que Jesucristo había dicho y por último miramos que iba a dar testimonio. Esa es la manera como el Espíritu Santo nos va a guiar. Hoy vamos a considerar 3 aspectos del ministerio del Espíritu Santo en estos momentos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 26. Vamos a leer Romanos 8, 26. Vamos a mirar este segundo aspecto del ministerio del Espíritu Santo. Este es uno de los servicios que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia y que nosotros debemos conocer. ¿Para qué? Para cooperar con Él en ese servicio que Él está llevando a cabo. Romanos 8. Vamos a leer 26 y 27. Esto también lo debemos entender, hermanos, porque la obra espiritual no es producto de nadie, de ningún cristiano. La obra espiritual es un producto del Espíritu Santo. Naturalmente que el cristiano debe ser dócil, debe haber una cooperación para que pueda manifestarse una obra espiritual.
Romanos 8:26. Mire cómo dice el texto. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué de igual manera? Porque en los versos anteriores la esperanza nos ayuda a proporcionar paciencia y esa paciencia nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Entonces, de la misma manera como la esperanza produce paciencia y nos ayuda, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad según el texto que estamos leyendo? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces aquí el texto muestra que la debilidad nuestra a veces es no orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay cosas por las cuales nosotros debemos orar en relación con la venida del reino del Señor. Y hay veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu habitante, ¿qué es lo que hace? En el interior del cristiano empieza a interceder. Empieza a gemir, dice el texto, empieza a guiarnos a nosotros para que nosotros podamos saber cómo orar, porque somos débiles, porque no sabemos muchas veces cómo hacerlo. Entonces es ahí donde toma mucho sentido la obra del Espíritu Santo, guiándonos a cada uno de nosotros desde el interior. ¿Para qué? Para que nosotros podamos orar de acuerdo a esa dirección, de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Por qué? ¿Quién conoció las cosas secretas? Sino el Espíritu de Dios que está ¿quién? En él, ¿cierto? Y mire lo que dice el texto. ¿Cómo? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿cierto? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no se pueden expresar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Y el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu sabe lo que Dios quiere que nosotros pidamos, lo que nosotros quiere que oremos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí nosotros estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo. Enseñarnos, fortalecernos y ayudarnos a orar. ¿Por qué? Porque con nuestra debilidad, hay veces nosotros pedimos y muchas veces para nuestros deleites, ¿cierto? Que lo dice la Biblia, hay veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos para los deleites del hombre, ¿cierto que sí? Porque muchas veces nos enseñaron fue a orar por cosas materiales, casa, carro y beca, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo generalmente nos va a llevar a orar por las cosas que tienen que ver con el cielo. No que la casa, el carro y la beca esté mal, no está mal, pero lo central que el Espíritu Santo nos va a llevar a que nosotros oremos es a que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es lo central, hermano. Y miremos otro texto para complementar un texto paralelo en Efesios 6, vamos a leerlo desde el 17. Efesios 6, verso 17, y vamos a hablar de la panoplia divina, la armadura divina, la armadura de Dios, ¿cierto? Efesios 6, vamos a leer desde el verso 17 para poder concatenarlo con el ministerio de oración del Espíritu Santo. Hay dos cosas que a la carne no le gusta. Hay dos cosas que la carne aborrece. Una de ellas es leer la palabra y otra de ellas es orar, porque al hombre viejo no le gusta orar. Pero el Espíritu Santo en el interior de cristiano va a despertar un sentimiento por poder interceder y orar en todo momento. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo, antes de ser entregado, Él dice que fue con los discípulos a orar, ¿cierto? Los dejó un momento, oren conmigo, yo hoy oro aquí adelante, y cuando volvió, todos los discípulos estaban durmiendo. Y el Señor nos reveló un aspecto bien importante ahí cuando habló con los discípulos, y les dijo:
El espíritu siempre va a estar dispuesto para orar, porque eso es lo que va a hacer el espíritu, que estemos orando. Nos enseña a orar y nos va a disponer para orar. Pero nos dice también el mismo Señor por el otro lado, la carne es débil. O sea, quiere decir que la carne no quiere orar. La carne no le gusta orar. El que le gusta orar es el espíritu. Entonces, a medida que el cristiano entra en una comunión íntima con el Señor, el sentir del espíritu va permeando su vida, va permeando su mente y empieza entonces a participar de estos aspectos espirituales y estos ejercicios espirituales que es orar. Ya lo hemos dicho muchas veces. Un cristiano que no ora es como un carro en gasolina. No llega a ningún lugar. ¿Sí? Efesios 6:17. Mira lo que dice la armadura. Tomad el yelmo de la salvación, el yelmo del casco. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando examinamos la panoplia, la armadura, todas las partes de la armadura son defensivas. Pero solamente hay una que es para ataque. ¿Y es cuál? La majaira de Dios, la espada, ¿cierto? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Mira cómo dice el texto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y ese Espíritu es con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que es el de Dios. Entonces el Espíritu de Dios va a estimular nuestro espíritu para que podamos entrar en el ejercicio de la oración. Entonces uno de los ministerios del Espíritu Santo hoy es la oración, el ministerio de oración. Llevar a cada uno de sus hijos sobre la faz de la tierra a que tengan un ejercicio continuo de oración y no cualquier oración. Porque el Señor Jesús recriminó a los fariseos porque hablaban vana palabrería y vana repetición. No, una oración dirigida desde el interior por el Señor, hermanos. Amén. Entonces, este es el ministerio de oración del Espíritu Santo. Veamos ahora otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Y en este segundo aspecto del ministerio del Espíritu Santo nos vamos a detener un poco más que en los otros dos que vamos a considerar. Primera de Pedro 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Preste atención. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este segundo aspecto que vamos a ver del ministerio del Espíritu Santo que tiene hoy en la iglesia es el ministerio de la santificación. La palabra griega para santificación, hagiazo, significa hacer santa a una persona, quiere decir, escuche, separada para Dios. Eso es lo que significa ser santo. Un cristiano que está separado para Dios. Pregunta, ¿separado de qué? Separado del mundo. Separado del pecado y separado del diablo. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque la Escritura dice muy claramente en Juan 8:44 que el Señor recriminó a los judíos porque les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y el contexto cuál era? Él ha sido mentiroso y homicida.
¿sí? Desde el principio. Cuando habla de homicidio, habla lo relacionado con Caín, pero mentiroso. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando un cristiano es mentiroso, está siendo uno con el diablo, porque el diablo es padre de mentira. Lo más probable es que el Espíritu Santo no lo haya guiado a mentir. Eso es lo más probable. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Entonces, por eso cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una separación del mundo, separación del pecado y separación del enemigo de Dios, del diablo. Nosotros no podemos ser uno con el diablo. Es nuestro enemigo. Entonces nosotros debemos identificar sus obras para no participar de ellas. Entonces, acá vemos que la santificación es ¿quién? ¿Es de quién? En santificación del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el elemento en el cual los elegidos somos santificados es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vehículo que Dios utiliza para santificar a cada uno de sus hijos. Más adelante vamos a mirar, como decía nuestro hermano, que es un asunto de dos remos, ¿cierto? El Señor quiere santificar, no santificó, pero ¿qué pasa? El cristiano debe querer para que la barca pueda caminar bien. ¿Usted se imagina una barca con un solo remo? Va a estar dando vueltas siempre, no va a poder avanzar, no va a poder seguir adelante. Entonces, la elección de Dios se manifiesta en la santificación de cada uno de sus hijos. El hecho de que un cristiano viva una vida separada es una muestra de que ha sido elegido por Dios. ¿No lo dice el texto? Elegido según la presciencia, o sea, según el conocimiento por anticipado de Dios. Entonces el Señor los eligió y nos apartó ¿a través de quién? A través del Paracleto, a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo lo que hace con el cristiano es que lo purifica, lo aparta. Recuerde, la palabra griega iglesia, eclesía, significa ¿qué? Los llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Del mundo. ¿Sí? El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente: ustedes no son del mundo. Y no oro para que los saquen del mundo, por eso no nos podemos ir a los monasterios. Eso sería salir del mundo. El Señor nos quiere en el mundo, porque la única luz del mundo es la iglesia. Este mundo no se ha acabado porque hay iglesia. Cuando se quite la iglesia, aquí no hay nada que hacer. Todo en tinieblas. Cuando estoy hablando de iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de los hijos de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Amén. Entonces, leamos otro texto para confirmar la santificación del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3, que es un texto paralelo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13. La santificación tiene 3 estadios. La santificación tiene 3 tiempos. Tiempo pasado, cuando fuimos santificados, tiempo presente, donde estamos siendo santificados, y tiempo futuro, donde se culminará el proceso de la santificación. Entonces, estamos hablando del segundo estadio de la santificación. Entonces, leamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entonces, lo que va a ser la obra progresiva de Dios en el hombre es que cada día más el cristiano va a tener un alejamiento. Va a empezar a percibir por la obra progresiva de santificación del Espíritu Santo en su corazón qué es lo pecaminoso, qué es lo desagradable ante los ojos de Dios, y va a empezar paulatinamente a alejarse, porque el Espíritu Santo está empezando a iluminar su corazón.
y está empezando a mostrarle qué agrada el corazón de Dios y qué desagrada el corazón de Dios, y entonces el cristiano empieza a percibirlo y empieza a alejarse cada vez más del pecado. Caso contrario de lo que sucedió con Lot. Lot cada vez más colocaba su tienda 1 kilómetro más cerca de Sodoma, y cada vez más levantaba su tienda y la acercaba más a la ciudad del pecado. No, el cristiano debe estar a kilómetros alejado del pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, los apóstoles, respecto de los hermanos de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mire cómo dice el texto, mediante la santificación. ¿Por qué? Por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo actúa capacitando a aquellos que son llamados para que puedan responder al llamamiento de la santificación. ¿Qué es la santificación? Ser libres del poder del pecado. Nosotros fuimos santificados en el momento de creer en Jesucristo, ya lo vamos a mirar ahorita, pero ahorita hay un proceso de santificación, un proceso de apartamiento que va sucediendo en el interior del cristiano, hermanos. Ese proceso va a llevar al cristiano que sea libre del poder del pecado. El Señor nos hizo libres de la condenación, amén, cuando creímos en Él. Ya no vamos a condenación porque estamos en Cristo, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto final. La obra de la cruz. Pero, aunque fuimos libres de la condenación, hoy tenemos que ser libres de muchas cosas en nuestra vida. Ira, maledicencia, enojo, murmuración, engaño, y siga contando. Larga la lista. Entonces el Espíritu Santo está capacitándonos para hacernos libres de todo lo que era viejo y todo lo propio de Adán, hermanos. ¿Sí? Entonces vimos que la obra del Espíritu Santo en la santificación es capacitarnos, es apartarnos para Él, para tener una vida de acuerdo al llamamiento que cada uno de nosotros tenemos, hermano. Amén. Entonces, miremos 2 aspectos de los 3 estadios de la santificación. Miremos el primero, pasado. Vamos a Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 11. Segundo libro a los Corintios, capítulo 6. Primero a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 11 y vamos a prestar mucho cuidado a este versículo, hermano. Muy importante. Vamos a leerlo. Primera Corintios 6, 11. Preste atención, hermanos. Esto tiene que ver con la santificación. Esto tiene que ver con la santificación. Verso 11. Y estos, preste atención, erais algunos. ¿Qué éramos? Verso anterior. El verso anterior, los versos anteriores nos dice que éramos. Verso 9. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, hombres que se echaban con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Todo eso éramos sin Cristo. Pero viene el Señor Jesucristo, nos limpia de nuestra maldad con su sangre, nos limpia nuestro pecado y ¡ay, Señor, gracias! Viene el versículo 11. Esto erais algunos. Aleluya, ¿no le parece precioso? Amén. Que después de estar nosotros viviendo en el pecado, desagradando el corazón del Padre,
trayendo tristeza y dolor a nuestro corazón. Gracias al Señor que envió a su Hijo, hizo esta obra. Verso 11. Y estos erais algunos, aleluya, éramos pasado, ya no más. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido ¿qué? Justificados. Qué precioso, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu. O sea que el Espíritu está involucrado en la obra de santificarnos. Entonces me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo a través de Pablo habla de estas tres palabras, estos tres verbos, ¿cierto? Lavados ¿por quién? Por la sangre del Cordero. Justificados a través de la fe, por creer en el Señor. Y santificados por el Espíritu. Quiero llamar la atención a estos tres verbos que tenemos nosotros acá. Lavados, santificados, justificados, ¿sí? Estos tres verbos en el griego tienen una particularidad. Son un verbo que en gramática griega se llama aoristo. Ese verbo significa que fue una acción puntual y definida, y como el verbo es indicativo, dice que sucedió en el pasado. O sea que esto ya fue hecho. Algo completamente realizado. ¿Por quién? Por la obra de Jesucristo en la cruz y con la aplicación del Espíritu Santo. Entonces, aquí cuando hablamos de la santificación en tiempo pasado, lo encontramos acá. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Pasado. ¿Cuándo fuimos santificados? Cuando vino el Evangelio, creímos en él, nos arrepentimos y en ese momento el Espíritu Santo ¿qué hizo? Nos apartó. En ese momento, ahora nosotros somos declarados como santos. Hermano, ¿seguro? Completamente. Nosotros somos santos en posición porque estamos en el Hijo de Dios. Somos santos porque estamos en Cristo. Ya fuimos santificados, hermano. Entonces nosotros tenemos un llamamiento alto, una elección celestial al cual debemos responder con un amén al trabajo del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos apartó a través de su obra. Entonces aquí, pasado, ya habéis sido santificados. Santos no son los que hacen buenas obras. Bueno, un cristiano nacido de nuevo debe expresar unas buenas obras, pero no por las obras lo vamos a declarar y lo vamos a canonizar santo. No, santo es un cristiano en posición porque tiene la posición de Jesucristo. ¿Cuál? Santo, ¿cierto? Entonces, como tenemos una posición, somos santos, debemos exteriorizarla, debemos expresarla, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy. Está trabajando para que tú y yo podamos mostrar cómo es Dios de santo. ¿No lo dice el Señor? Sed santos, ¿por qué? Ok, entonces tenemos que ver a Dios cómo es Él de santo, cómo es Él de apartado, para que también haya ese proceso de renovación en nuestro interior y poder tener el mismo camino de Él. ¿Cómo? Apartado. ¿No lo dice el texto? Apartado de los pecadores. Leamos otro texto. En el estadio presente de la santificación. Segunda de Corintios. Ahí más adelante, 7, verso 1. Segunda Corintios 7, acá está. Segunda Corintios 7, 1. Presten atención al texto, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las tales promesas? Bueno, los versos anteriores nos viene diciendo que si nosotros no tenemos ningún yugo con Baal, ni con el mundo, ni con lo que Dios desagrada, Dios iba a habitar en nosotros, iba a caminar en medio de nosotros, nos iba a recibir como hijos, ¿cierto? Entonces, como tenemos esas promesas, dice el texto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mire lo que dice el texto, limpiémonos, aunque Hechos 15:9 nos dice que Dios es el que nos limpia, limpiémonos de toda
contaminación de carne y ¿qué más? Y de espíritu. Entonces el cristiano constantemente tiene que estar apartándose, tiene que estar limpiándose de aquellas cosas que sabe que lo están contaminando. Y de espíritu. Y mire cuando hablamos del segundo estadio de la santificación, aquí lo vemos muy claro. Preste atención. Perfeccionando la santidad. Hermano, ¿ese texto aparece en la Biblia? Sí, lo acabamos de leer. Perfeccionando la santidad. Entonces, este texto nos indica la manera en que debemos purificarnos. ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación y cada vez más llevando a una completación, porque eso es lo que significa la palabra griega, epiteleo, significa completar. ¿Qué quiere decir entonces? Que ya Dios empezó un trabajo de santificación. ¿Amén? Claro por la palabra. Entonces el cristiano con el Espíritu va a llevar a una completación ese trabajo de santificación. ¿Cómo? Cada día. Es un proceso interno que el Señor va trabajando en el interior nuestro para que cada día haya cada vez más una limpieza, un apartamiento. Ya el cristiano cuando camina en su diario vivir ya sabe cuáles son las cosas que lo contaminan. Y entonces empieza a tener un ejercicio de separación. ¿Listo? Y cada vez que hace más ese ejercicio va llegando a un perfeccionamiento de la santidad. Quiero llamar la atención a esta palabra porque en la historia de la iglesia, en el movimiento de la santidad, muchas veces enfatizaban a una santidad. Ellos decían que la santidad era una vida sin ningún pecado. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el texto dice que el que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Ojo, imposible, pero lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a un punto es que seamos cristianos, que no practiquemos ningún tipo de pecado y nos alejemos. Vamos a pecar porque somos hombres, pero al mismo tiempo debe haber un alejamiento cada día más del pecado en el corazón del cristiano. ¿No lo dice Romanos 6? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, con signos de admiración, de ninguna manera. ¿Listo? Entonces el perfeccionamiento quiere decir que cada vez más el cristiano un grado más se va alejando, se va limpiando y va completando la santificación en su corazón, hermanos. ¿Amén? Amén. Y miremos un último texto que nos habla de la santificación en el estadio presente. Creo que es importante porque la santificación en el estadio pasado ya ocurrió. Ya fuimos santificados, pero estamos siendo santificados. Nosotros dimos una serie que se llama Los 3 estadios de la salvación. Dios nos salvó, Dios nos está salvando y Dios nos salvará. Muy parecido a la santificación. Dios nos santificó en el pasado, ahora hay un proceso de renovación ahorita. ¿Sí? Apocalipsis, las últimas palabras de Jesucristo para la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 22. Vamos a leer verso 11. Ya después de que Juan nos habló del milenio, del cielo nuevo, de la tierra nueva, preciosas promesas, entonces nos dice del 6 en adelante que el Señor va a venir pronto. Después vamos a mirar esta palabra griega, muy importante, porque cuando el Señor dice que va a venir pronto, no significa que va a venir en unos cuantos años. La intención de la palabra griega no es esa. Después lo miramos. Verso 11. Vamos a leer del 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Y como el tiempo está cerca, ¿qué debemos hacer los cristianos? Santificarnos. El tiempo está muy cerca. Entonces dice el 11. Presta atención, hermanos. El que es injusto, sea injusto todavía. Este no es un cristiano. Este es uno que no es de Cristo. Que es injusto y quiere vivir en su injusticia. Entonces el Señor le dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, que no se aparta, que no se purifica, que se contamina. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué debe hacer? Practicar la justicia.
Y el que es santo, ¿quién es santo? Los hijos de Dios. Entonces, el que es santo, los hijos de Dios, ¿qué deben hacer? Tener un ejercicio de purificación, de apartamiento del pecado, un proceso de renovación y de liberación del poder del pecado. Y el que es santo, ¿qué hace? Santifíquese todavía. O sea, sígalo haciendo. ¿Hasta qué? Hasta que yo venga, porque el tiempo es breve. Vengo pronto, dice el Señor. ¿Listo? Y leamos un último aspecto en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, vamos a leer el verso 13, Hebreos 12, verso 14. Vamos a prestar atención a este texto, hermanos. Hebreos 12, verso 14. Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz. Presta atención. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Quiero llamar la atención a esta palabra donde dice seguid. Samuel Pérez Millo traduce perseguid. Y esta palabra en el contexto griego habla de que cuando las personas iban a cazar un animal y lo perseguían hasta cogerlo. Entonces el Señor primero nos dice a nosotros, los hijos de Dios, ¿qué debemos perseguir? La paz. ¿Con quién? Con todos. ¿Pero qué más debemos perseguir? El contexto lo dice. ¿La qué? La santidad. Francisco La Cueva traduce también en su libro de curso de teología básica la santificación. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros como cristianos debemos procurarla. Que nosotros como cristianos debemos tener un ejercicio constante de buscarla, buscar la santificación, buscar ser cada día más apartados del mundo y del pecado. ¿Sí? Seguirla. Entonces aquí nos muestra el Señor que a través del apartarnos de todo cuanto sea pecaminoso, entramos en una comunión con Él y veremos al Señor. Aquí no significa ver literalmente, al Señor literalmente, en el interior lo podemos percibir. Amén, hermanos. Entonces aquí vimos algunos aspectos de los estadios de la santificación. Hay un tercero, no lo vamos a leer, pero será entonces en la renovación del cuerpo. Amén, hermanos. Pasemos a un medio, vamos a ver dos medios por los cuales el Señor nos va a santificar. Ya miramos que el administrador del ministerio de la santificación, es el Espíritu Santo, pero Él tiene unos medios que va a utilizar para llevar eso a cabo. Juan 17, verso 17. En la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos en la noche que fue entregado. Juan 17, verso 17, un verso muy conocido por cada uno de los cristianos. Juan 17, verso 17. Juan 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. Entonces, entendemos claramente que lo que lleva a la santificación, el elemento, ¿cierto? Acá en Juan 17, el elemento que santifica es ¿qué? La palabra. Santifícalos en su verdad. ¿Cuál es la verdad? El mismo Señor lo explica. Tu palabra es verdad. Entonces el cristiano que se expone a la Biblia, el cristiano que se expone cada día a la palabra del Señor, va a empezar a tener una percepción interior de qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le desagrada al Señor, y va a empezar a tener un alejamiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el mismo Señor, que las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida, hermanos.
Entonces el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El elemento que Dios utiliza para santificar a la iglesia es ¿qué? Su palabra. Por eso entonces nosotros siempre tratamos de leer la Biblia, porque los cristianos debemos ser expuestos a la Biblia. Ya dijimos anteriormente que una de las obras de la carne no le gusta leer la Biblia. Cuando empieza a leer la Biblia le da sueño a la carne, ¿cierto? Entonces el cristiano que se ejercita cada día más en la lectura de lo que dice su Señor, nuestro Señor, va a empezar a tener un cambio, una operación en el interior, progresivamente, hermanos. Por eso entonces nosotros hemos visto que uno de los aspectos más importantes de la iglesia es la edificación, porque eso tiene que ver con la renovación de nuestro interior, que es lo que Dios más le interesa, hermano. Sí, debemos tener exteriormente una vida piadosa, pero hermano, eso tiene que ser producto de algo en el interior. No lo voy a hacer es porque me da pena que me vean. No lo voy a hacer es porque amo a mi Señor, no quiero desagradar a mi Señor, quiero agradar el corazón de mi Señor y me aparto. Amén, hermanos. Otro elemento que Dios utiliza para la santificación, la comunión. Estando en la comunión, juntos cada uno de nosotros, cada vez más vamos a tener un grado más de apartamiento. ¿Por qué? Porque estando en la comunión con los hermanos, vamos viendo cómo el Señor va avanzando en cada corazón y lo que los hermanos nos van a mostrar a nosotros, cómo es apartarse del Señor, nosotros lo vamos aprendiendo, lo vamos asimilando y también vamos por el mismo camino. Y leamos el mismo texto de ahorita, Hebreos 12:13. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces quiero llamar la atención porque digo que la comunión hace parte de elemento santificador. Porque tenemos que seguir la paz ¿con quién? Con todos. Pero de la misma manera, ¿la santidad con quién? Con todos. ¿Sí? Yo no voy a ser santo yo solito en mi casa, metido. Sí, tengo mi ejercicio de oración diario, claro. Tengo mi ejercicio de comunión con el Señor, claro. Tengo mi ejercicio de lectura con el Señor, claro que sí. Pero la comunión nos va santificando. La comunión, el Señor a través de los hermanos nos va mostrando y nos va enseñando cómo tenemos que separarnos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pasemos entonces a un último aspecto que vamos a considerar, un penúltimo aspecto que vamos a considerar hoy del ministerio del Espíritu Santo. Efesios 4, verso 30. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Señor nos sella como propiedad eterna suya. Somos propiedad eterna de Dios, ¿cierto? Y ese sello, el Espíritu Santo en nuestra vida, es una garantía para el proceso final de la salvación, que aquí la Biblia llamó como redención. Aquí la redención no está hablando de la redención que obtuvimos en el momento que fuimos comprados por sangre. No, aquí está hablando de un futuro para el día futuro de la redención. Entonces, uno de los aspectos del ministerio del Espíritu Santo hoy es que administrar la glorificación de los hijos de Dios. Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 22. Romanos 8, verso 22. Vamos a leer del 22 solamente por causa del tiempo. Romanos 8, versículo 22. Dice, recuerde, en el 11 nos dijo que el Espíritu levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué quiere decir? Lo resucitó. ¿Cierto que sí? Bueno, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención. ¿De qué? Otra vez la redención, pero en futuro. Y ahora sí me la relacionó ¿con qué? Con el cuerpo. Entonces, la tierra fue sujeta a vanidad, no por ella misma. La tierra fue sujeta a vanidad y la creación está esperando ansiosamente la manifestación de los gloriosos hijos de Dios. ¿Cuáles son esos gloriosos hijos de Dios? Los hijos de Dios en resurrección. Entonces, mientras eso viene, la tierra gime, porque el hombre está acabando con la tierra. Y entonces la tierra quiere la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios en resurrección tratarían la tierra como Dios la trataría, ¿cierto? Y el Señor, a través de Pablo, está utilizando un ejemplo, una metáfora. La mujer que está dando a luz está como dolores de parto. Entonces, por ahora está sufriendo hasta el momento que se manifiesten los gloriosos hijos de Dios, que eso es lo que habla la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero leer la versión Bover Cantera porque más exactamente no significa la palabra giotesían adopción, sino más bien como filiación, una colocación como hijos. Voy a leerlo de la Bover Cantera. Romanos 8, verso 23. Y no solo ella, sino nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el encargado de aplicar la redención del cuerpo, que en este caso sería ¿qué? La resurrección. Por el Espíritu Santo, cuando Jesucristo venga y la muerte sea vencida, entonces dice la Escritura que ¿qué sucederá? Seremos transformados y seremos los gloriosos hijos de Dios manifestados. ¿Quién administra eso? El ministerio del Espíritu Santo. Y terminemos con Juan 15, hermanos. Un último aspecto. Juan 15, verso 26. Juan 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, mira lo que dice el texto, ¿procede de quién? La palabra griega para, procede, significa que viene del lado de, junto al lado de y saliendo de, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra efectivamente que el Espíritu es uno y el Padre es otro. Procede del Padre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Termina diciendo el texto, Él, ¿quién? El Paracletos, va a hacer algo. Dará testimonio de mí. ¿Quién es ese mí? Jesucristo. La obra genuina, el ministerio genuino del Espíritu Santo es dar testimonio de una persona. Esa obra que estamos viendo hoy en ciertos sectores cristianos, que es el Espíritu Santo dando testimonio de Él, no es la obra propia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene un sello. ¿Cuál? Da testimonio del Hijo de Dios. El Espíritu Santo siempre, en cada corazón del cristiano, lo va a llevar cada vez más, cada centímetro más, cada kilómetro más, cada medida más, a que dé testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a llevarnos a nosotros desde el interior al testimonio del Hijo de Dios. Ahí es donde nos va a llevar el Espíritu Santo. Entonces, uno de los últimos aspectos del ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a conocer quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Recuerda, Pedro, cuando confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién?
mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Y recuerde, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo habitaba en él. Y a través de la revelación del Espíritu, entonces Pedro pudo saber quién era Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Espíritu es el que nos va a llevar al testimonio del Hijo. No nos dejemos confundir. Una obra genuina y verdadera del Espíritu es que nos guía al testimonio del Hijo de Dios, hermano. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir por el momento. Dios mediante, terminaríamos la serie con la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor, hermanos, vamos a agradecerle. ¡Aleluya!